con el papá y la madrina. Chao, Pedrito. Chao, mi amor. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Qué bueno, ¿todo bien? qué bueno, qué bueno. Son las 7:02. A las 7:05 comenzamos porque la gente viene llegando. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, bienvenida, gracias por venir. ¿Estás en Santiago? Sí, estoy en Santiago, vivo en Santiago. Ya, gracias. Yo vivo en Córdoba, Argentina. Ah, bienvenida. Qué Al, bueno. al interior de la provincia de Córdoba, en una ciudad pequeña que se llama San Francisco. Ya. Yo las 3 veces que he ido a Córdoba he estado solamente ahí. Ajá. Y no me podía mover mucho para otros lugares, pero me dicen que en Córdoba tengo que conocer las sierras. Claro que sí, es No bonito. lo conozco. Sí, dicen que es precioso. Sí, sí, es muy lindo. Ujú. Hay lugares de la sierra que están bien, bien cerquita de Córdoba. Así que a media hora nada más y es bien bonito. Ah, Ya. La próxima, ¿ves? la próxima sí tengo amenazado a la gente que me tienen que llevar a la sierra porque me han contado que es muy bueno. Claro que sí. Yo les hablé la semana, no, cuando fue el miércoles que nos juntamos, Martes. el martes. El martes les comencé a hablar sobre la infancia porque tiene que ver con, desde mi perspectiva, con la escritura que yo hago. Y hoy día quiero tocar entonces em, el activismo, el activismo feminista y la escritura. Y entonces yo quería em, iniciar, iniciar leyendo un texto. Dice así. Dicen que no sé escribir, no sé de ortografía. No todas las palabras tienen letras mudas. Pensaba que la ortografía se escribía con H, pero no. Estaba completamente revuelta. La letra H es muda como tonta. Se me tupen los acentos y las comas, pero sobre todo desordeno el camino de las palabras. Mi mamá me dice que soy tonto. Generalmente fuerzo la dureza de las cosas. No sabía que no saber escribir era tan malo. Cuando mi mamá me pilla jugando con las cosas, me pega y me dice que es malo, que hay cosas que son pecado y me hace tiritar de frío. Es pecado jugar con la comida y quedar como una muñequita japonesa con los labios rojos de tanto chupar y comerse las guindas. Es pecado darle besos con ternura a la chuminga. Parece que en el mundo de los grandes todo es pecado. Es pecado no querer jugar con mis hermanos y encaramarme a los árboles con mis amigas. Ser tan divertida como la esta, que se subió a lo más alto de la higuera y con la cara sucia dijo, no venir ningún yanqui, como si pudiéramos entrar y salir
de los cuentos, meternos a la tele y ocupar el lugar de los artistas sin correr el riesgo de chocar de frente con algún viejo enojón que me tire el pelo y me saque de la película, o a pelarme las rodillas al pasar por los bordes de la tele, o de que me dé la corriente y morirnos de la risa porque ahí nadie nos puede hablar del fin del mundo. Jugar a ponerse seria para contar cuentos divertidos es lo más chistoso que hay, pero es pecado entender las cosas mal, al revés, jugar a estar en otro mundo y no quedarse pegada a la tierra, irse de la tierra, eso es pecado. No jugar a la pelota con mis hermanos para ir a comer mora es más pecado todavía. Todavía que dicen que se escribe con B corta, porque hay letras mudas, largas y cortas. Es más pecado que llenarse la guata de tanto comer y jugar, a refregarse las moras por el cuerpo hasta quedar cholitas y reírnos hasta hacernos pipí. Hacerse pipí, tirarse peos, pecado. Pero cuando como repollo no me puedo aguantar los peos, aprender a leer y escribir sirve para saber del pecado. El fin del mundo es pecado. Las personas malas van a ser las culpables del fin del mundo. Dicen que el fin del mundo es serio. Cuando juego con mis amigas pienso que voy y vengo del pecado porque somos chicas y cabimos por todas partes. A mis amigas les da miedo el fin del mundo, pero yo me río como una loca cuando me río. A veces a veces me ahogo tanto de pensar en serio y me enfermo de pulmonía, de no saber escribir como la gente, pero es la chuminga de contenta la que me da besos cuando llego del colegio. A veces tengo tanta pena de noche que siento que el mundo se cae por mi pecado. Y me da miedo ir al baño y me meo bien harto. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando me meo. Mi mamá dice que de tanto jugar con mis amigas ando por la vida con el poto cagado. A mi mamá le preocupa mucho mi poto por el tema del pecado y del fin del mundo. Como que mi poto fuera su poto. Ella por mi culpa tiene dos potos, uno limpio y otro cagado. La mayoría de las veces se me olvida que tengo poto. Con mi amiga jugamos a viajar por el mundo sin poto. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando juego con mi amiga. Hay palabras que existen pero no se deben decir ni escribir. Decir poto es decir pecado. A veces miro harto rato a mi mamá por si hace algún pecado, pero me aburro y se me olvida. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando no quiero ir al colegio. En el colegio no se puede jugar. Yo no puedo entender por qué jugar es tan pecado. Mi mamá no quiere que juegue más. Me pega y me dice que soy tonto. Bueno, el tema de la dictadura militar afectó, bueno, en todas partes afecta la vida de los ciudadanos, pero nosotras las personas trans como que obviamos ese tema, obviamos las personas travestis de mi época, de mi generación, obviamos ese tema. Y como también obviamos muchos temas porque lo que ocurrió en ese periodo histórico desde mi perspectiva fue que nos desarraigó. Y por eso me parece clave este texto porque de lo que habla es esa relativización de lo que es el mundo, de lo que debiera ser el mundo y de lo que es en una persona, la niñez, principalmente en una niñez. Hay un micrófono prendido, no sé de qué compañera, que se escucha. Ahora sí. Entonces, en este texto yo lo que propongo es ponerse en el lugar de una infancia que presenta en su relato ingenuo bastantes problemáticas al enfrentar el mundo de los adultos.
texto y que obviamente tiene que ver con el trauma de la dictadura, lo que se debe decir, lo que se debe escribir, incluso lo que se debe enseñar en la estructura educacional, en el sistema educacional. Ahí este texto, desde mi perspectiva, hay un resentimiento, porque la verdad es que en el sistema educacional, cuando uno ingresa a la enseñanza básica, lo que hay es como ese entrenamiento, ese adiestramiento a, a construir un mundo que la verdad desbordamos, las infancias desbordan los mundos educacionales y se producen traumas, y este trauma proviene de una dictadura militar que silencia, que hace que la gente viva en el miedo, que además también desde mi perspectiva lo que ha hecho en mí es desarraigar, es por ejemplo, no llegar a entender que los derechos humanos eran tan personales, ¿ya? Yo cuando entré al movimiento de liberación homosexual en el año 91, ya una vez terminada la dictadura militar y en esta pseudodemocracia, comienzo a socializar con un mundo con el que yo no tenía ninguna cercanía, me había construido en un mundo súper ajeno, o sea, o más bien en una burbuja. Yo iba de mi casa a la escuela, de mi casa al liceo, con todo este adiestramiento respecto de lo que era malo, ¿ya? Y respecto de para dónde nosotros teníamos que construirnos hacia lo masculino o hacia lo femenino. Y en mí siempre había como ese desborde, ese desborde. Y entonces, cuando entré al movimiento de liberación homosexual, tuve contacto con una generación de conocimientos a la cual en el sistema educacional yo nunca tuve acceso, ¿ya? Acceso en serio como lo tuve en la organización. En la organización de Movimiento de Liberación Homosexual móvil, histórico, habían activistas, ¿ya? De los derechos humanos que eran homosexuales. En esta organización, esta organización estaba dirigida por hombres homosexuales que pasaban piola, que tenían estudios, ¿ya? Estudios universitarios, tenían títulos profesionales, pasaban piola, como les digo, y eso permitía que tuvieran trabajo, contrato laboral y derecho a vacación. Me parece eso importante, me parece clave, porque quienes llegamos al movimiento de liberación homosexual a partir del año 91 en general, sí, el móvil. De izquierda también, claro, la formación de estos activistas era de izquierda, habían trabajado en partidos políticos y esa era la construcción era vertical, ¿ya? Por lo tanto, entonces, quienes ingresamos al movimiento, ingresamos para hacer voluntariado. Entonces habían clases, ya, porque justamente lo que menciono es que había una cabeza de la organización que tenía privilegios, porque tenía título profesional, porque tenía trabajo, ya, porque tenía esos temas solucionados, el tema de la salud, el tema de las vacaciones, incluso la posibilidad de generar ahorros. El activismo ya joven, en el año 91, yo tenía yo Ay, ay, tenía ay. como, hay un micrófono prendido. Yo tenía como 20 años y entonces recién como había empezado a trabajar, había salido de la enseñanza media, había empezado a trabajar en artesanía, em, y en ese ámbito de trabajo no era como muy exigente en términos de una apariencia
había que parecer, ¿cómo se dice? Hippie. Y resulta de que los jóvenes que ingresábamos a la organización hacíamos un trabajo voluntario, ¿ya? Éramos la última escala de esta organización vertical, que tenía como misión incidir en la estructura social, ¿ya? Incidir en el sistema, en la forma del sistema, en la forma del sistema que es vertical. Imagínate tú. Entonces, por el sistema que luchamos se repetía en la misma estructura de la organización. Y entonces habían clases, nosotras, las personas jóvenes, éramos las que estaban haciendo un trabajo de voluntariado, sin experiencia, sin conocimiento, ya solamente por por tener un espacio más seguro, ya, por tener un espacio de socialización mucho más seguro, se dio la posibilidad de que uno podía escuchar estos discursos de los compañeros, ya, en que decía, por ejemplo, el Juan Pablo Sutherland decía, los derechos humanos también son derechos sexuales. Por lo tanto, entonces, los derechos sexuales también son derechos homosexuales. Y a mí se me reventaba la cabeza, varias veces lo he dicho, periódicamente lo voy diciendo, a mí se me reventaba la cabeza porque era una información a la cual yo nunca había accedido en mi juventud, ¿ya? Y por eso, por ese no acceso a esa información, una se crió desarraigada, es decir, incapaz de verse, por ejemplo, en la lucha por la democracia del país, ¿ya? Una vivía en una dictadura, vivía con miedo, precarizada, arrinconada, ¿ya? Desnutrida, porque en todo el sistema educacional y en todo el ámbito en el que yo viví, por ejemplo, significó vivir una burbuja porque nunca tuve acceso a hacer estos pensamientos, a que llegaran a mi cabeza y a mi organismo estos pensamientos, de que los derechos humanos también son de una. Si los derechos sexuales son derechos homosexuales, ¿por qué no podrían ser derechos también travestis? ¿Ya? ¿Por qué no? Entonces, ahí de a poco yo me iba dando cuenta de mi forma de vivir desarraigada, que en el fondo era desclasada, porque incluso yo ignoraba mi clase, ¿ya? Yo ignoraba mi origen, ignoraba mi contexto histórico, ¿ya? Por eso fue tan importante, a pesar de todo, estar en una organización, porque la organización fue como mi primera universidad, fue compensar toda la falta de educación que yo tuve, ¿ya? Me prepararon, me prepararon para pensar en la normalidad, me prepararon para sumar, ¿ya? Incluso para sumar las letras, para ponerlas una al lado de otra, y, pero no necesariamente para entender el significado y lo que significaba esas palabras en la vida, en mi historia, en mi biografía y también una mirada política, ¿ya? Por eso fue tan importante para mí ingresar a este movimiento, a esta organización. Entonces, una vive sabiendo que no hay democracia, que no hay acceso a la participación, pero también en ese contexto una se priva del derecho a pensar que una también podría participar en ese desarrollo democrático del país, ¿ya? Por eso yo digo que yo me sentí desarraigada, ¿ya? Con el tiempo la organización se fue especializando, dada el impacto de la epidemia del VIH-Sida en Chile. En esta organización se fue especializando, se fue generando la necesidad de tener cada día más en la organización activistas profesionales,
¿ya? Que fueran expertos en comunicación, que fueran expertos psicólogos, sociólogos, antropólogos, y la verdad es que yo únicamente tenía cuarto medio, ¿ya? Y incluso mis compañeros jóvenes, ¿ya? Gay, locas y trans, estaban peor que yo porque no habían accedido a terminar el sistema educacional, ya habían sido expulsados de su casa, vivían muchas personas en la calle, o siempre con problemas laborales y de vivienda. Entonces empezaron a aparecer en la organización mucha gente joven, ya precarizada y con problemas sociales. Entonces en un momento en la organización se intentó excluir a esa gente de la organización porque era necesario que la organización se profesionalizara. Había una lucha política importante por derogar el Código Penal 365, ya que sancionaba las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, ya, pero era principalmente a hombres que tenían sexo con hombres. Había sanciones ya para personas denunciadas por esta situación. Por lo tanto, entonces, el objetivo de esta organización era derogar ese código penal y permitir que las personas tuvieran derecho, las personas homosexuales, hombres homosexuales, tuvieran derecho a tener relaciones sexuales, a formar pareja y tener una vida matrimonial. Pero, sin embargo, por ejemplo, también existía el Código 373 que sancionaba el travestismo por ser malas, por ser falta la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, entonces también se detenía a personas travestis bajo este Código Penal. eh, pero, sin embargo, la insistencia, la lucha política ahí se instaló únicamente en este código que sancionaba prácticas homosexuales, de hombres homosexuales, y se dejó de lado este otro código que eh, sancionaba a personas de otra comunidad, ¿ya? Entonces, ahí se produjo como una diferencia. Yo la verdad es que como eh, era como la única travesti dentro de la organización, por lo tanto entonces no representaba un grupo, no había como un grupo ¿cómo se podría decir? Un número importante de personas que pudiéramos levantar esta lucha de la misma forma en que se levantó la derogación del Código 365. Por lo tanto, entonces, eh, rápidamente se excluyó, ¿ya? Y se logró obtener esta eh, modificación en la ley, ¿ya? Por lo tanto, entonces se empezó a sancionar a personas homosexuales que tuvieran prácticas sexuales con menores de edad y se empezó a hablar de otras cosas, pero finalmente las personas adultas podían relacionarse sexual y afectivamente eh, siendo del mismo sexo. Eh, bueno, entonces en este contexto empezaron a pasar cosas y una de las cosas que pasó importante fue que yo, motivado por compañeras lesbos feministas, a hacer un taller de feminismo con la Margarita Pisano. La Margarita Pisano fue una activista lesbo feminista, pero radical. Entonces ella odiaba a las travestis. Y sin embargo, por la influencia de estas otras amigas activistas feministas lesbianas, me dio el pase para estar en su taller y para poder decirme unas cuantas cosas. Ella consideraba que las travestis de esa época, año 95, éramos enemigas del feminismo porque repetíamos el modelo de la mujer del patriarcado, ¿ya? Pero la verdad es que yo nunca lo había pensado. Ya, primera noticia que yo tengo del tema, por vivir en una burbuja y por estar saliendo. Me costó muchos años salir de mi burbuja y tomar conciencia
conciencia política de mi clase, de mi origen y todo el cuento. Por lo tanto, entonces, en ese momento, claro, fue una cachetada, ella se dio el placer de decírmelo en la cara, em, pero, pero fue una bofetada que sirvió para hacerme varias preguntas. En ese momento, por ejemplo, estaba el movimiento, estaban los homosexuales hablando de su historia, la historia de la homosexualidad. Las compañeras lesbofeministas estaban también hablando estaban construyendo una historia del lesbianismo. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el nombre de la compañera? Margarita Pisano. Y entonces no había ninguna noción de que nosotras, las travestis, pudiéramos tener historia, ¿ya? Para rebatir esa consigna que decía la Margarita Pisano, habría que tener una historia para saber eh, si éramos producto del patriarcado o veníamos desde antes, ¿ya? La verdad es que después llegó un libro a mis manos que se llamaba em, Guerreros, chamanes y travestis de Alberto Cardán, en donde este sociólogo hacía una sistematización de registros, ¿ya? De diferentes partes del mundo, de la historia y de pueblos originarios. Entonces se rescataban, estos registros provenían de misioneros, de investigadores y también de militares que llegaban a estos pueblos y hacían observación y la registraban. Entonces él hizo toda una recopilación y lo interesante era de que independiente del momento histórico, de la tribu y del lugar en el mundo, siempre se repetía que habían personas, habían sujetos al interior de esos grupos que hacían transformación. En el libro también sale una cosa súper importante, que 15 siglos antes de Cristo existió Ovidio y también existió Platón, que instalaron dos nociones. Ovidio instaló la noción de metamorfosis y Platón la noción de eh, eh, intersexualidad, a ver, metamorfosis e intersexualidad. Y resulta de que, entonces hablaban de quimera, hablaban de la posibilidad de que se pudiera, una naturaleza pudiera cambiar de naturaleza, entonces se habla de metamorfosis, porque habían registros en donde habían chamanes, ya que de noche hacían rituales y se convertían en jaguares y cosas así, o en ciervos. Hay ilustraciones por ahí en YouTube, no, en Google, en donde si se pone, por ejemplo, los conceptos dos espíritus, o verdades, o travestis, o divinidades transexuales, eh, aparecen estas nociones que fueron como importantes en el libro y también fueron importantes para mí porque pensar que 15 siglos antes de Cristo hubieron sujetos, pensadores, que imaginaron otras formas de existir y que se concretaban en los registros que estos misioneros o investigadores o militares descubrían en los pueblos originarios, que relataban estas situaciones y que además también le daban una característica, porque coincidía de que estos sujetos cumplían una función dentro de sus grupos, ya una función de protección, eh, por ejemplo, tenían sueños que protegían a los grupos porque eh, soñaban que podría haber una guerra, soñaban que podría haber una enfermedad y entonces hacían todo un procedimiento y bailes también para proteger, y rituales para proteger a sus pueblos. Eh, fue bien bonito leer ese libro, pero bueno, ahí hay como la posibilidad de rebatir a lo que decía la Margarita Pisano, porque en realidad la posibilidad de sujetos que
modificaran su cuerpo, modificaran su sexualidad, tuvieran una sexualidad distinta a la actual, a la moderna, ya es histórico, ya somos parte de la historia de la civilización, la persona trans. Pero en ese momento yo no tenía ese conocimiento, ¿ya? Pero fue a partir de lo que ella dijo, la brutalidad que dijo, que me dio la noción de que tenía que yo, de alguna forma, aportar a la construcción de la historia, de una posible historia, travesti, trans, intersexual y todo el cuento. Bueno, y entonces después de esa situación pasó de que yo estaba haciendo prevención de VIH. En ese momento existía la noción de que fuera entre pares, de que la prevención era más funcional, más exitosa en tanto se hiciera entre pares, es decir, de que homosexuales eh, promovieran la prevención del virus del VIH entre homosexuales y personas trans promovieran la prevención del virus del VIH en personas trans. Y por lo tanto entonces yo tuve la posibilidad, porque tenía este interés ya, y ya en mi cuerpo se presentaba esta necesidad de transformación, de empezar a visitar los lugares donde se hacía trabajo sexual y podía encontrar a las compañeras trans. Por lo tanto, entonces, eso me dio la posibilidad de socializar con ella, generar un lazo, una vinculación. Eh, ellas se ponían re contentas cuando yo les llevaba preservativos. Los preservativos los sacaba de la organización, me los daban para entregarlos gratuitamente y para hacer la prevención con las compañeras y ellas estaban justamente felices porque así les quedaba plata para comprar copete o marihuana o droga y no tener que estar gastando en preservativos porque yo se los llevaba de regalo. Y eso entonces fortaleció el vínculo, ese interés de ella fortaleció el vínculo y me dio la posibilidad de permanecer harto tiempo con ella. Tanto tiempo que significó tener conversaciones profundas, conversaciones íntimas, saber de su mundo y además también obtener información, conocimiento para construirme yo. Ellas me dijeron, vos tenés que tenerte rubia, tenés que dejarte crecer el pelo, tenés que vestirte así, tenés que vestirte así. Bueno, una transmisión hasta las 6 de la mañana. Sí. No, o sea, Hola, manejando hay la un mesa. micrófono abierto, compañera. Gracias. Y entonces, ese acercamiento me permitió ir conociendo de sus vidas, ¿ya? La mayoría de las compañeras travestis que trabajaban en ese momento, años del 93 hacia adelante, cuando ya empecé a salir a la calle con preservativo, eh, las compañeras que yo me enfrenté eran compañeras mayores, muchas mayores de 50 años, ¿ya? Que se vestían travestis solamente de noche y para salir a trabajar. De día a ninguna se le ocurría salir travestida, ya en esos años eso no se veía, ya. De día ellas vivían de hombre, ya, entonces, y además también vivían hacinadas en grupos, ya, y por lo tanto entonces, eh, de día era bastante impactante verlas, porque resulta que no tenían toda la producción, ya se les notaba a las 3 de la tarde la barba, ¿no es cierto? Se les notaba el trasnoche, el salir de la borrachera, eh, entonces era impactante verla tan ambiguas, ¿ya? Tan marimachos, y ellas sufrían por esa situación porque, por ejemplo, cuando tenían que pagar las cuentas, ir al banco, pagar la luz, el agua y todo el cuento, era un drama porque sufrían tener que lidiar con esa realidad, ¿ya? Eh, la producción en travesti en ese momento era así, estaba fragmentada de día y de noche, y de día se sufrían todas las consecuencias de no ser, o de además también no tener todas las tecnologías de ahora, ¿ya? Una ahora,
ha podido usufructuar de un montón de tecnologías. Yo me comencé a hormonizar mucho desde esa época. Ya estuve como 10 años hormonizándome y ellas ni siquiera tenían acceso a eso. En ese momento no había como la información tan masiva como que hay ahora. Y la calidad de productos hormonales para mejorar tu piel, mejorar tu cuerpo, ¿no es cierto? Todas estas cosas que son secundarias, ¿cómo se dice? Son rasgos secundarios de la feminidad, barba, ¿ya? Entonces una veía de día a compañeras que parecían piratas y que después de noche eran estrellas de cine. Era súper divertido, pero significaba una forma de vivir, ¿ya? Significaba una forma de vivir deteriorada, desarraigada, triste. Ya muchas compañeras no tenían plata para arreglarse los dientes, se notaba que no habían tenido buena alimentación, el alcoholismo y la droga impactaba en sus cuerpos, ya, y ellas me contaban entonces cómo vivían, me contaban sus intimidades. Y respecto de esto, le quiero leer un texto eh, que tiene que ver con esas conversaciones. Una loca dijo: ser travesti es ser degenerada como los hombres, estar dispuesta a todo, pero en secreto, porque no, para que no duden del hombre, para que no se vaya a decir del hombre que le gusta por el poto, la lengua en el poto y los dedos de una travesti ahí en su poto. Otra siguió y dijo: sí, los hueones quieren pasar piola, pero igual a una se lo chupan y te pagan para que guarde el secreto. La demás allá dijo: están más cagados de la cabeza los hueones, hasta les gusta ponerse mi ropa y juegan a que yo me los violo. Cuando se visten, ahí recién les entra el remordimiento y te piden perdón. Y la de más allá, la más piola, la más vieja, la más sin asunto, dijo: ser travesti es ser una muñeca para los hombres que odian a las mujeres. Bueno, el cuento es que toda esta estrategia de prevención del virus del VIH me dio la posibilidad de conocer a una infinidad de travestis de todo Chile, ¿ya? Y que me ayudaron en mi propia construcción, me ayudaron a entender el mundo trans y, eh, y también me ubicaron en un lugar, ¿ya? Una vez aquí en pleno Santiago Centro, conocí a una travesti que era un hueón de 2 metros, ¿ya? Y que hablaba así, más grueso que yo, pues. Y resulta de que me dijo: ¿y vos quién soy? ¿Y vos a quién la hay ganado? ¿Y vos has peleado con alguna travesti? ¿Y vos te has agarrado a combos con la policía? Y yo a todos le tenía que decir que no. ¿Y vos has ido a putear al norte? ¿Y a vos te han tomado presa? Y yo a todos le decía que no, porque no tenía experiencia en nada. Me dijo: guachito, ser travesti no es ser linda, ser travesti es ser valiente, ¿ya? Y después entonces, con el tiempo, yo fui repensando en esa conversación, repensando en esa transmisión de conocimiento que me decía la compañera, eh, y es que, claro, ser travesti significa que nadie dé un peso por ti, de que tengas que estar luchando continuamente con todo un sistema, resistir en ese sistema, permanecer en ese sistema, eh, eh, y no necesariamente tener esta construcción que con el tiempo fue siendo parte de lo que decía la Margarita Pizano. Ya se fue como la presión social, ya dado que se hizo visible la posibilidad de estar en una organización, ser parte de la lucha de una organización que supuestamente luchaba por toda una diversidad, comenzó a generar una presión respecto de cómo ser travesti. Ya incluso mis mismos compañeros me decían: Claudia, tú no digas en los encuentros, en los seminarios, en los lugares públicos, a los noticieros, que tú eres una persona
travesti, di que tú eres una persona transexual, porque tú no eres igual a las compañeras de la calle, porque tú no te prostituyes y porque tú te debes alejar de que piensen de ti, del riesgo de que tú eres una delincuente. Esos eran los conceptos de lo travesti, ¿ya? Y resulta de que se estaba construyendo ya la sociedad, la cultura, también la política estaba construyendo un sujeto político travesti más blanqueado, ¿ya? Más de oficina, más de ONG, ¿ya? Y resulta de que eh, la verdad es que el origen, ¿ya? La existencia travesti, de las personas travestis que yo conocí, la comunidad que yo conocí, era una comunidad de la calle, que provenía de familias de lugares, de comunas periféricas, que se venía al centro, ya sin educación, sin lectoescritura, sin la posibilidad, por ejemplo, de pensar en escribir esta historia, ¿ya? Eh, por lo tanto, entonces, cuando yo comencé a pensar, después de lo que me dijo la Margarita Pisano, comencé a pensar cómo aporto a la construcción de una historia de lo travesti, además considerando el libro de Alberto Cardán, pero además también considerando a la propia comunidad que yo veía cuando entregaba preservativo en Providencia. Y entonces me fueron contando su historia. Y los poemas, el poemario, los fanzines tienen que ver con eso, ¿ya? Con que tienen esa pretensión. Primero, ir construyendo una historia, una recogida, un antecedente de la existencia de travesti en la ciudad y en el país, en diferentes regiones, ya con estas biografías que tienen que ver con todo lo que estaba diciendo, biografías de precarización, biografías de opresión, biografías de violación de los derechos humanos, es decir, ir tejiendo ya o deconstruyendo como decía, ese desarraigo que yo menciono, ya ir deconstruyendo ese desarraigo. Toda esta biografía que las compañeras me contaban, ya tenían que ver con ir tejiendo que somos parte ya de la democracia, de los derechos humanos, de todas las luchas sociales. Y entonces luego vino la posibilidad de hacer un diplomado. Mis compañeras lesbofeministas, ya nunca recibí una orientación de un compañero activista homosexual que me dijera, Claudia, vos tenés que estudiar. Fueron las mujeres las que me dijeron, Claudia, vos lo que tenés que hacer es estudiar, ¿ya? Y por lo tanto entonces me contaron de que había un diplomado de género en la Universidad de Chile. Y el cuento es que en la práctica me daba terror ir a una universidad, ya con todo lo monstruosa que era, porque ustedes me ven así, pero mis primeras transformaciones eran todas erráticas, ya, y por lo tanto entonces con esa, porque el modelo ya era, este es el modelo, este es el modelo psiquiátrico, político, económico y patriarcal, esta carita. Pero antes era toda como una cosa monstruosa, porque tenía, claro, tenía mi barba, porque aquí yo utilicé láser, ya, la tecnología, y se me borró la cara de pirata. Pero así, con esa cara, tenía que ir a inscribirme a la universidad y fue como todo un procedimiento psicológico que yo tuve que hacer, porque además también las compañeras me decían, existe esta posibilidad, anda, es decir, anda sola. ¿Eh? Entonces me ayudaron a juntar los papelitos, las recomendaciones, mi antecedente y toda la cuestión y la propuesta para que además me dieran beca de estudiar ahí. Y resulta que yo tenía que ir sola a la Universidad de Chile, imagínate tú, una travesti en esos años,
año 97. Y resulta de que llegué tratando de pasar piola, tenía que subir al tercer piso, conversar con la secretaria, conversar con una profesora, entregar los papeles, ¿cachai? Y poner la cara, poner la cara. Y al final, con el tiempo, ¿cachai? Ahora yo lo miro y digo, pero si no era ni un problema en realidad. Pero yo en mi desarraigo, para mí, hacer ese acto social ya estaba como excedía mi capacidad. Yo pensaba, no tengo la capacidad de hacerlo, ¿cachai? Porque incluso cuando lo conversaba con mis compañeras de la comunidad, me decían, ¿para qué vaya a hacer eso? No, ¿cachai? ¿Para qué vaya a la universidad? Media hueva, ¿cachai? Vaya a tener que preocuparte todos los días de estar presentable, ¿cachai? Que agote, no, para qué no tienen ningún asunto, porque además también estábamos haciendo un estudio en donde se decía, se hablaba, un grupo de profesionales donde me ocupaban a mí de conejillos ya de India, para que además también hicieran los acercamientos, las compañeras pudieran responder unas preguntas, analizaron de que existía siempre, siempre, continuamente, una narración de desesperanza prendida. Entonces las compañeras decían, ¿para qué? ¿Para qué voy a usar preservativo si el cliente no me lo paga? Si el cliente me lo paga, yo lo uso, ¿ya? Pero si no, ¿para qué? Si no me lo quiere pagar, ¿para qué lo voy a usar? Además, de algo me tengo que morir, ¿sí? Y claro, pues entonces decían, pero ¿para qué yo voy a hacer una modificación en mi vida si no va a servir de nada? No va a mejorar, no va a impactar en mi vida real. Ya no me va a mejorar la vida por estos cambios que yo pueda hacer. Ese es la desesperanza aprendida. Entonces, estas cosas que yo hacía, vivir todo el día travestía, salir a reuniones con el Ministerio de Salud, salir a reuniones con el Ministerio de Salud, vivir de día. Entonces ellas lo encontraban imposible, que no se podía hacer, de que cómo vaya a ir así, travestida a pagar la cuenta del banco. Eso no se puede hacer, tenéis que ir vestida de hombre. Entonces también había nociones súper conservadoras en sus propios mundos. Bueno, el cuento es que fui a la universidad, ingresé al diplomado, de género y estuve durante todo un año leyendo sobre feminismo, las olas del feminismo, pero también lo más importante fue leyendo biografías de mujeres que habían aportado al desarrollo del feminismo. Entonces ahí la clave fue la biografía. Entonces, ay, qué pesada esta cuestión. Entonces, en el taller de escritura que estaba haciendo con el poeta Diego Ramírez, ya, yo cuando hacía estos textos de las compañeras del cuento, de ser travesti, empezaron a decirme, tú lo que haces es poesía travesti. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche, en diferentes espejos, atreverme a usar colores fuertes para salir a la calle con frío, para que me digan Susi, caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora, encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharse, ensuciarse de droga y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el este que se fue con mi plata, enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio. Entonces ahí empezó a surgir la posibilidad de una escritura travesti, ¿ya? Pero con esto que me pasó aquí a mí en la vida, ¿cachai? Entrar al movimiento, hacer una crítica del movimiento, una crítica a la verticalidad de la organización, a la escalafón en donde siempre las pobres permanecíamos pobres,
y había una necesidad de tener una propia voz porque se estaba luchando por una democracia y entonces se accedía a conocimiento, pero era muy difícil cambiar las prácticas y en la práctica lo que había que entender, lo que teníamos que entender las travestis es que si hacemos organización es para tener prácticas democráticas, ¿de acuerdo? Es para luchar por un mundo mejor, es participar para crear un mundo mejor, ser partícipe en la creación de su mundo. Por eso es tan importante, por ejemplo, ahora la constituyente. Eh, bueno, y entonces el diplomado significó acceder a más información, pero además para mí, acceder al diplomado fue como hacer un tratamiento psiquiátrico o psicológico, ¿ya? Es que la información a mí me sanó al principio, bueno, o sea, yo te digo, fue un drama hacer el trámite de inscribirme para hacer el diplomado, ¿cachai? ¿Cómo te podí, cómo podí ser tan poca persona que eso va a ser un problema? Pero para mí lo fue. Y después con el acceso al conocimiento, por la conquista de los derechos, con esta noción que yo empecé a elaborar, porque finalmente entonces me di cuenta de que el problema no es mío, ya, así como, como eh, resultado de la terapia, punto uno. El problema no es mío, el problema es tuyo. Si tú ya no te imaginas a una persona como yo con derechos, es tu problema. Pero yo, por ser persona, ya tengo derecho. Por haber nacido aquí, tengo derecho y nadie me lo va a quitar. ¿Ya? Antes yo tenía miedo incluso de pagarle el pasaje al chofer de la micro, ¿ya? Porque me podía decir, bájate, maricón, ¿cachai? Ahora nadie me va a bajar de una micro. Después del diplomado de género, nadie me va a bajar de una micro porque el problema no es mío, el problema es social, el problema es cultural, el problema es político y económico, ¿ya? Y sobre eso incluso yo puedo hablar, ¿ya? Incluso puedo meterme en esa circunstancia porque ya los derechos están dentro de mi organismo, después de un año de diplomado de género. Después entonces entré a estudiar trabajo social, ¿ya? Y justamente en esos años, eh, 2008, 2009, estaba la lucha por una educación eh, digna, gratuita, y entonces yo empecé a participar en las marchas, ¿ya? Pero si no hacía una performance, nadie se iba a dar cuenta que una travesti estaba marchando, jóvenes que estudiaban. Por lo tanto, entonces yo empecé a hacer performance, movimiento pingüino. Esto fue como después, porque fue también con los universitarios. Yo estaba estudiando trabajo social vespertino y entonces iba toda la universidad a marchar, ¿ya? Y yo me metía ahí. Entonces no era como más amplio, no fue necesariamente el de la básica, sino que fue como el más ampliado, 2008, 2009. Y resulta que entonces empecé a marchar y a hacer performance ir con letreritos y todo el cuento. Entonces aquí me gustaría mostrarle el video, compañera, si entonces puedes mostrar el video de las marchas estudiantiles por eh, una educación gratuita. No se ve. Ahí está. Crímenes de odio, ¿qué significa?
violencia hacia las trans, pues matar, agresión, ser violento con una misma, con nosotras mismas, entre las trans o las trans. La exclusión de las travestis del sistema educacional nos impide a nosotras mismas construir nuestra defensa de quienes somos, que podamos elaborar discursos para defendernos con legitimidad, con nuestra propia voz, nosotras diciendo cómo es para nosotras estar en el mundo. Aunque no lo imaginemos, aunque ni siquiera lo podamos entender, el no saber leer ni escribir nos convierte en cuerpos para ser odiadas. Enseñarle a escribir y a leer a las travestis es peligroso para el sistema porque justamente podríamos develar cuánto odio, violencia generan nuestros cuerpos. ¿Cómo te imaginas tú la transformación de la educación, que se habla tanto de ello en este periodo en Chile? Creo que la gente ya está llegando a un nivel de concepción distinta. Esta generación oprimida, callada, con miedo, que venía de la dictadura, ya está quedando atrás. La base para que una persona tenga conciencia es la educación. Pero nos dimos cuenta que lo estudiantil es transversal a toda la sociedad. Son los estudiantes pobres los que están pidiendo esta transformación. Básicamente las personas con la educación saben cuáles son sus derechos y tienen la posibilidad de escoger cuál es su destino. Entonces, ¿cómo se incluiría dentro de todo este movimiento social el tema travesti? Por ejemplo, en mi caso particular, jamás había estudiado ni compartido clases con una compañera travesti, jamás. Obviamente incluidas porque son tanto o más discriminados que la gente pobre, que los flaites. La sociedad no puede seguir ocultando cosas. El SIDA, la prostitución, y siempre están ligados a minorías o a lugares como tan oscuros. ¿Qué entiendes por crímenes de odio? Creerse dueño del poder, ¿cachai? De la luz divina, de Dios. Siempre genera que uno, el que tiene el poder, ¿cachai? Aplasta al otro. Una xenofobia hacia ciertas minorías malentendidas como minorías. Lamentablemente hay que luchar por los ¿Crímenes de derechos. odio? ¿En qué sentido? No, es que es muy general la pregunta. ¿Por qué nosotros las travestis podríamos involucrarnos en la marcha por la educación en Chile? De hace tiempo vengo reflexionando de que la heterosexualidad no es ningún modelo a seguir. Recordé algunas experiencias con algunos amores que yo tuve que no pudieron concretarse porque yo les daba vergüenza. No eres tan linda. En el fondo me decían, no te puedo amar porque eres monstruosa. Y frente a eso, yo no sabía qué decir, no tenía idea de cómo defenderme de esa exclusión del deseo y del placer. Es importante, ya dejar de ser víctima para convertirse en protagonista y así nosotras entonces podamos hablar de nuestros deseos y de nuestros placeres. También escribir cartas de amor. Cuando juntaba las letras, las confundía y las malinterpretaba porque nunca decían nada de mí. Yo no sabía que no sabía leer ni escribir hasta que me gritaron maricón y mis hermanos me pegaron para que me defendiera. Cuando me dijeron maricón a los 5 años en el colegio, me dejaron desarmada, muerta. Estoy exigiendo de que seamos incluidas en toda la revolución y la transformación educacional. Porque la revolución también tiene que ser de nosotras, de las mujeres, de las travestis. ¡Revolución con el cuerpo! ¡Libérense! Es el cuerpo el que se tiene que revolucionar. ¡Es la tela! ¡Vamos ya la tela!
No sabía que no sabía defenderme porque no sabía ni leer ni escribir. Ya. Bueno, eso fue un poco producto de haber estado en el diplomado, esas reflexiones, de haber estado estudiando trabajo social y de haber hecho esta reflexión en la misma... sí, este video se llama Loca, Loca, Loca y está en Vimeo, ya para que lo puedan volver a ver. Entonces, fueron las reflexiones, ahí está el link, fueron las reflexiones de haber pasado, he tenido la oportunidad, ya la oportunidad, el privilegio de haber estudiado, haber hecho el diplomado, como les digo, y la carrera de trabajo social, pero además también en ese momento político en donde yo veía que toda la comunidad estudiantil marchaba, ¿ya? Claro, una de las reflexiones era, esta gente marcha, estos líderes estudiantiles dicen que marchan porque quieren una educación de calidad, gratuita para todos, sin discriminación, pero cuando me veían a mí en la marcha, muchos se reían, pero incluso me contaron de que hubo un profesor de la Universidad de Chile en una cátedra que daba, decía que el movimiento estudiantil ya se había ido, ya se había chacreado porque ya estaban apareciendo las travestis al interior de la marcha, luchando por derecho a estudiar. Ni siquiera se imaginaban que sí es un derecho, ¿ya? Y que las travestis podríamos luchar por ese derecho, luchar por acceder, ¿ya? A una educación que no nos discriminara, en tanto nosotras fuéramos descubriendo y desarrollando la existencia de quienes queremos ser. Entonces mis compañeras travesti decían, pero las weas que así, Claudia, ¿por qué andáis diciendo por ahí que las travestis somos analfabetas si yo tengo Facebook, ¿ya? Y puedo escribir en Facebook? Pero sin embargo nos siguen matando hasta el día de hoy, ¿ya? Nos siguen agrediendo y pueden matarnos y no hay ningún movimiento social que diga y que nos apoye en esta lucha para que no nos sigan matando. Ese es un tema que está pendiente. Bueno, pero el cuento es que yo me fui dando cuenta de que la biografía ya me servía a mí y las historias de vida de las compañeras me servían a mí para poder escribir, ¿ya? Y en un momento fue súper necesario poder escribir porque en la organización donde yo participaba, en las distintas organizaciones donde yo participaba, siempre hacía un voluntariado anónimo, se podría decir. Cuando ellos hablaban públicamente, políticamente, sobre la homosexualidad, también hablaban sobre la pobre vida y existencia de las travestis, y no nos dejaban hablar a nosotras, porque siempre nos decían que nosotros no teníamos la capacidad, de que nosotros no teníamos la capacidad de hacernos entender, ¿ya? Y por lo tanto, entonces yo durante mucho tiempo me preparé para demostrarle que tenía la capacidad, pero aún así fue imposible. Por lo tanto, entonces yo dije, aborto de las organizaciones y comienzo a hacer un activismo travesti, feminista, autónomo, a través de la escritura, ¿ya? No tenía que pedir autorización para escribir ni mostrar lo que yo estaba escribiendo a ningún ente, ¿ya? Y por lo tanto entonces comencé a hacer estos fanzines, y estos fanzines tienen todo esto
estas características de conversaciones con las compañeras trans. Para mí entonces mi propia biografía y la biografía de las compañeras sirve como contenido para escribir. La primera vez que besé fue cuando jugué con mi vecino a las historias de amor. Fue un juego a escondidas, un secreto mortal entre nosotros. Yo era su mujer y nos besábamos como en las novelas de la Lupita Ferrer. Él buscaba escondernos y me tomaba y yo simulaba que no quería. Tenía que jugar a resistirme como las mujeres de la tele para después de una mentirosa lucha juntar las bocas y meter la lengua entre los dientes del otro, hasta que la madre de él, horrorizada, me acusó de ser yo quien forzó a su hijo. Y él, por supuesto, nunca dijo que mi corazón era su juguete. Recuerdo mi presentación en sociedad. Recuerdo tanto haber sido la protegida de las 3 madres elefanta, porque a pesar de todo lo que aconteciera a nuestro alrededor, aunque las calles y lugares de encuentros marginales nos encontráramos con policías armados, rufianes de la droga, y en televisión se hablara de la guerra civil y todo el mundo sufría por el futuro de Chile, yo fui feliz hasta que amaneció. Ahí el taxista se agarró a combos por defender a la más travesti de todas, y de no sé de dónde salió un cuchillo que se le clavó en el pecho al negro taxista, y gritando todas se fueron a la urgencia y quedé sola, vestida de rubia, desconocida. Recuerdo que el charco de sangre salió vapor y el color se aferró al cemento del clandestino, y aunque le echaran agua, cloro o ácido, permanecería siendo infinitamente sangre, y a partir de esa noche yo, la Lola Puñales. Entonces son las 8:09 y entonces tenemos como 20 minutos para conversar, para que me hagan preguntas, para comentar qué le ha parecido todo esto. Cuéntenme. Hola Claudia y todos ahí. Hola, Matías. Bien. Oye, un gusto agradecerte, bueno, agradecer obviamente a la Escuela de Escritura Creativa. Siento que es como esto de transformar el dolor en algo otro, y bueno, reconocer nuestra fortuna o privilegios del acceso a ciertos conocimientos, al cariño y traficarlos. Te agradezco mucho. A mí tu libro, Cuerpo para Matar, me llegó por la Lilith Herrera, una amiga, compañera travesti también de acá de Valpo, y al ver la portada con tanta sangre, me imaginé todo lo contrario a la ternura que había dentro del libro. Y solo agradecer y seguir echándole mano. Ahí yo me imagino que todas las personas que estén acá tienen algo para contar. Y gracias por la invitación como a escribir, a expresar y a seguir luchando. Gracias, Matías, te pasaste. Me conmueve que digan que hay tanta ternura. Cuando yo las escribí, tenía mucha necesidad de plata. Y entonces en el taller de escritura con el Diego Ramírez, él nos enseñó a hacer fanzines, nos mostró diversidad de fanzines, el origen del fanzine, de que era un instrumento para educación popular y que nosotros podíamos elaborar nuestros propios fanzines, ser nuestros propios editores.
Y claro, pues, en contra de toda una industria literaria que nos escupe todo el tiempo. Por lo tanto, entonces, yo tenía que pagar la universidad, me animé a hacer mi propio fanzine y, y era echar para afuera, no dejar estas historias de lado, con esta necesidad de construir algo y de que promover también que las compañeras escribieran sus propias historias, pero tenía que pagar las cuentas y una amiga, una compañera de la universidad me dijo, ¿y quién te va a comprar esta cagada? Porque eran fotocopias, ¿ya? Pero con el tiempo me empezaron a invitar a leerlo, a venderlo, y me fue bien, hasta ahora, pues. Y es increíble, es increíble. No escriban, díganme. Hola, Hola, cariño. hola a todas las personas y hola Claudia. Hola. Les saludo desde Costa Rica. Quiero agradecerte muchísimo el espacio y a la Escuela de Escritura Creativa. Me cuesta un montón como hablarte sin que se me salga como lo fan absoluta que soy de vos y como la admiración. Yo creo que conocer de vos, así fuera por internet, hace años, junto a otras personas, me cambió la vida completamente porque pude ver que habían personas que de alguna manera me podía identificar con vos y eso creo que me cambió mi visión de mundo. Te agradezco muchísimo. Este, yo pude conseguir uno de tus fanzines y tenía como una pregunta de que acá vienen tus textos, pero también muchas fotografías como de apariciones tuyas en el espacio público haciendo performance, que era un poco lo que contabas antes, y yo tenía como la pregunta de como qué referencia tenías vos o qué fue lo que habías visto o que te hizo como querer o entender, digamos, ese lugar de enunciación, de aparecer en el espacio público, digamos, a partir de la performance, como si habías tenido alguna experiencia de teatro o algo que te hiciera como pensar que eso podía tener, digamos, una potencia. Mira, yo había conocido entonces a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel había hecho una performance en Estados Unidos, en una marcha. De las pocas conversaciones que tuve con él, fue que me contó cómo ocurrió lo de la marcha. Luego conocí a Víctor Hugo Robles, que también seguía los pasos de Pedro, y como habían muchas marchas y había que estar, y entonces yo dije, voy a empezar a mostrar un poquito un pensamiento travesti, y por lo tanto entonces aparecí como misida en una marcha del orgullo gay, y mis compañeras cuando me vieron aparecer vestida de Miss, casi de Miss Universo con una corona, se acercaron a mí y me decían, ¿y vos? ¿Por qué andas vestida de mi universo? Y yo les mostré la cuestión de acá que decía Miss SIDA. Y cuando vieron que yo era Miss SIDA, dijeron, ya, ok, está bien, Miss SIDA, pero a nadie a ninguna travesti se le hubiera ocurrido asumir el tema que nos estábamos muriendo de SIDA. Por lo tanto, entonces fue como devolver una verdad que se ocultaba a todo el mundo. Entonces, yo dije, ese tipo de reflexiones es importante hacer desde el activismo travesti en las performances. Entonces empecé a hablar sobre, no necesariamente los derechos a tener tetas, sino que una mirada como más crítica de la que sí somos capaces de ser las travestis y el activismo travesti. Poner el tema de, por ejemplo, una vez marché vestida de minotauro y decía, soy un monstruo en contra del neoliberalismo, soy travesti, soy un monstruo en contra del neoliberalismo. Entonces, devolver
un poco de, pues, hacer una venganza, y además también con ternura. Una ternura que parece que me sale, porque yo no soy como muy consciente, y me encanta que me digan que en los textos hay ternura, porque yo lo que veía es que había tanto resentimiento por el hambre que sufrimos las travestis de nuestra infancia, por la falta de cariño, por ser tan maricona y afeminada por parte de nuestra familia. Eh, eh, hay hambre, hay desnutrición también. Cuando yo veía, cuando yo recuerdo a las compañeras de mis primeros años, claro que había falta de nutrición en ellas porque tenían todos sus dientes malos, tenían una mala piel, ¿de acuerdo? Y era porque nos faltaba fruta, nos faltaba verdura, ¿ya? Y nos sobraba alcohol, nos sobraba droga en nuestra piel. Y eso me duele. Y eso me duele. Entonces, igual son unas reflexiones que yo trato de hacer y de llevar a las performances y también al teatro que no es teatro. Ya yo no tuve preparación, ya soy autodidacta, porque tengo mucha hambre, tengo mucha necesidad de decir muchas cosas, por lo tanto, entonces hicimos con unas compañeras que me apoyaron, unas compañeras lesbofeministas que me apoyaron a hacer la obra Vienen por mí, que en el fondo es una propuesta para hacer en los bares, ¿ya? No quiero un escenario, no quiero una estructura teatral, podemos hacer arte callejero en los bares, incluso en la calle, en las marchas, en todas partes podemos dejar nuestra huella. Así que hacer performance y teatro, compañera. Gracias por tu amor. Gracias a ti. Matías, cuéntame, no me escribas, cuéntame. Pamela quiere hablar, pero con Pamela. amigas del colegio nos reíamos de que el taller de teatro del colegio fue como el primer lugar para maquillarse. Buenísimo, qué miedo el maquillaje. Cuéntame. Solo quería plantear una curiosidad. Las amigas porque yo imagino que en tu poesía son personas reales a las que te refieres, existen, no son personajes, no hay ficción. Mi curiosidad es qué te dicen ellas, qué te dicen tus amigas cuando se reconocen en tu poesía. Me preguntan, oye, ¿esta soy yo? Pero es que, y no les gusta mucho, la verdad, oye, claro, cuando me preguntan es porque no les gusta mucho. Porque yo igual trato de problematizarnos a todas, ¿ya? Cuando yo les digo que somos analfabetas, ellas me dicen, pero no andes diciendo esas cosas que somos analfabetas, porque yo tengo Facebook y yo escribo en mi Facebook. Pero por ejemplo, cuando matan a una compañera que la conocemos, ya los comentarios son, es que la mataron por hueona, la mataron porque andaba borracha, la mataron porque la descubrieron robando, es decir, se lo merecía, ¿ya? Esa falta de empatía, esa falta de ver que los crímenes de odio nos pueden ocurrir a cualquiera, incluso a mí en cualquier momento soy víctima de un crimen de odio, para mí es analfabetismo, ¿ya? Esa no solidaridad o comunión, ¿ya? Es resultado de una educación, la educación militar que nosotros recibimos, ¿ya? En donde nos desarticularon de unas con otras. Entonces, por ejemplo, hoy podemos ver de que
hay un discurso de diferenciación entre travestis, transexuales o trans, ¿ya? Porque las travestis son más bien delincuentes y no respetan ciertas normas, mientras que las trans estamos adecuadas al sistema y podemos ser buenas consumidoras, y entonces no se percibe entonces cuál es la lucha. La lucha es más universal, es más comunitaria y va en relación a todas las otras luchas. La lucha por la educación es también vinculada a la lucha por la salud y por las tetas, pero también es por la infancia trans, también es por los pueblos originarios, también es por los trabajadores, ¿ya? Entonces existe esa no visión de que somos parte de todo, ¿ya? No somos una comunidad para reforzar la exclusión, sino que somos una comunidad para reforzar la inclusión en todas las luchas sociales, ¿ya? Entonces, claro que no les va a gustar que una les diga estas cosas, ¿ya? Y claro, porque, por ejemplo, en el texto que leí de la compañera que dice que las travestis somos muñecas para los hombres que odian a las mujeres, ¿ya? La crítica es que la crítica es, por ejemplo, eso lo dice una vieja, porque yo digo que la más excluida de todas, la más invisibilizada de todas, dice esto, capaz de decir todo esto. Pero es una vieja resentida. Entonces, claro, pues siempre hay como dolor a problematizar el lugar donde estamos, el lugar cómodo en donde nos ubicamos, generalmente. Muchas gracias. Uy, ya se nos pasó, estamos en 24 minutos. No sé si alguien quiere decir algo más, algo que le haya faltado. Yo te quería comentar. Cuénteme. Bueno, estoy en Montevideo, estuve viviendo en Chile un tiempo, y bueno, tuve la oportunidad de verte en el lanzamiento del libro de Marlene, y bueno, fue súper bueno también escucharte, y incluso como que te quise saludar, pero no me animé, como viste que a veces hay esa cosa como del momento, y bueno, y se me cruzó, creo que en tu Instagram publicaste lo de la escuela, y bueno, y re quería hacerlo. Acá en Montevideo también facilito que la gente escriba en talleres de redacción, y siempre vemos autoras y autores, y bueno, siempre muestro tus textos y gustan mucho, así que también comentarte eso, que también es, bueno, que son textos universales, ¿no? Esto como lo que hablas del dolor y la transformación. Y bueno, y comentarte también algo que me estuve anotando acá, esto del resentimiento quizás de tu madre analfabeta, y cómo vos después también en esto de las mujeres que no escriben, también como de alguna manera esa capacidad de transformar el resentimiento en amor, ¿no? Con algo sanador, me parece súper interesante, y lo disfruto mucho en tus textos. Así que agradecerte eso también. Y bueno, y gracias por el espacio, además, y por compartir. Muchas gracias, te pasaste, Tonga. Gracias. Tonga dice ahí. Muchas gracias. Gracias. Gastón al revés. Ya. Ya, no, te agradezco, yo feliz. Es difícil, hay una pregunta que surge ahí, ¿dónde conseguir mis textos? Como yo les digo, no tengo editorial, soy mi propia editorial, fotocopio mis textos, los armo yo, es todo hecho a mano, y solamente se consiguen acá, pues en Chile, en Santiago,
y nunca me han dado fuera del país. Me resulta un poco complicado poder manejar esa situación tan internacional, así que en algún momento se publicará en México, o iré a México y llevaré mis textos. En Santiago, donde se compran, tienes que escribirme a mi Instagram, ¿ya? Y ahí nos ponemos de acuerdo, yo vivo en Santiago Centro, así como cerca el metro Santa Lucía, o si no, Santa Isabel, por ese sector. Y Clau, dígame. sí, y en Córdoba, la editorial T de Boldo, que lo estaban compartiendo, por lo menos yo ahí accedí, que hicimos la presentación. Sí, en las compañeras de Boldo me hicieron una publicación de 3 fanzines, así que ahí se puede conseguir en Córdoba. Sí. Hermoso. Yo los conseguí a partir de la librería argentina, que se hace envíos internacionales. Mira tú, a lo mejor me están traficando, porque no sé, no tengo mucha noción de esa librería. A lo mejor hacen contacto con las compañeras de Boldo, ahí puede ser. Eso, bueno, yo invito a escribir. A mí me resulta siempre andar buscando el lugar de la voz, ¿ya? De esta voz, incluso de esta voz, esta voz que están escuchando ustedes, que no es tan femenina ni tampoco tan masculina. Me gusta pensar la posibilidad de que esta voz ya pueda presentirse en los textos. Por lo tanto, entonces de repente problematizo de que a lo mejor no es tan importante el tema, sino que el cómo se escribe. Ahora último, ya haciendo un taller con una escritora argentina que se llama Dolores Reyes, que hace un taller de escritura, la promociono para que tomen sus talleres. Con ella entonces estoy reflexionando respecto de una escritura en pandemia, ¿ya? Y a mí lo que me está pasando es que después de la muerte de mi mamá, tuve que adoptar una cachorra porque como no tengo hijos, no tengo la posibilidad de adoptar hijos, adopté una cachorra, ¿ya? Y esta cachorra ha crecido conmigo y estoy escribiendo de ella. Estoy escribiendo de la cachorra que se llama Marilyn Monroe, problematizando por qué le puse Marilyn Monroe, recordándola a Marilyn Monroe, pero en esta cachorra que es color chocolate. Eso. De repente a lo mejor, eso, descubrir la voz, no necesariamente darle tanta importancia al tema, sino que a la música de escribir. Yo agradezco entonces el taller. Pueden escribirme a mi Instagram, ya ahí nos podemos contactar por cualquier cosa que necesiten, por algún otro taller que quieren que hagamos, por ahí que surja en Córdoba, que surja en México, que surja en otro espacio. Así que yo estoy a su disposición. Y cuando me inviten a leer, también me pueden invitar a leer. Así que muchas gracias a ustedes también. Una consulta, ¿ustedes pueden sacar fotos del taller? Pues yo no, se me pasó el tiempo y no saqué. Y además, una lata que me vea solamente yo quisiera que se vieran toda la cantidad de gente que participó. Alguien puede, bueno, si alguien saca fotos de eso, me la Clau, yo mandan. lo intento, te saco una foto todos, chiquititos, y después una voz grande, ¿crees? Y después después me la comían por Instagram. Por el Instagram, sí, sí. Sí. Tú avisas si ya salió. Sí, ahí ya salió la de todos y ahora va una que estás vos.
Ok. Hermoso. Te las mandamos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Espero eso, que yo estoy a su disposición, cualquier mensaje, cualquier contacto, cualquier actividad que quieran, me pueden invitar. Abrazos, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, Gracias, un Claudia. abrazo Muchas grande. gracias. Gracias. A todos.